comienzos de septiembre del 2012, el presidente Juan Manuel Santos anunció que se había firmado el Acuerdo General para la terminación del conflicto entre las FARC y el gobierno, con el fin de iniciar un nuevo proceso de paz. En los puntos 3 y 5 de la agenda en dicho acuerdo se estableció, entre otras cosas, la reincorporación a la sociedad de los guerrilleros y que las víctimas deberían ser reparadas, así creando la necesidad de contraponer los planteamientos. ¿Hasta dónde se les debe reparar a las víctimas sin verse afectado el proceso de perdón y olvido? Para analizar esta situación escogimos el ejemplo, entre muchos otros, del reclutamiento de menores. Entonces, ¿qué pasaría en caso que se plantee el proceso de paz sin tener en cuenta los crímenes de reclutamiento de menores? ¿Se debería llevar a cabo dicho proceso? El resultado sería que en Colombia habría un retroceso constitucional, puesto que se estarían violando diferentes tratados internacionales en cuanto a los derechos de los niños. En el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño dice: se exhorta a los gobiernos a que tomen todas las medidas posibles a fin de velar porque ningún niño o niña menor de 15 años participe directamente en las hostilidades. Dicha despenalización puede significar la falta de medidas jurídicas para proteger los derechos de los niños en Colombia, que se establecen a través del artículo 44 de la Constitución Política. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. La sentencia 651 del 2011 alega que las víctimas tienen 3 derechos: a la reparación, a la verdad y a la justicia. Pero en el caso de haber una penalización del delito de reclutamiento de menores, ¿hasta dónde se podría penalizar dicha conducta sin afectar el buen camino del proceso de paz? En un proceso de paz tiene que haber perdón y olvido para que sea exitoso. Deben hacerse sacrificios buscando el progreso social y el fin del conflicto. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, declaró: el tema tiene que entenderse en el contexto de la justicia transicional, que es una justicia excepcional con mecanismos extraordinarios precisamente para superar el conflicto. En esos casos, cuando son fenómenos extraordinarios, se permiten medidas extraordinarias como rebaja de penas y exoneración. Realmente, aunque lo que dice el proceso de paz, lo que quiere el proceso de paz, es que solamente los delitos de lesa humanidad sean los castigados. O sea, hay una filosofía de fondo que es la de perdón y olvido, la de amnistía. No nos podemos quedar amarrados a lo que pasó y lo que hicieron lo hicieron. No podemos seguir ahí porque realmente no va a haber un progreso social. La Corte, una de las funciones, además de proteger y velar por la Constitución, es velar por el progreso social. En una entrevista telefónica con Claudia San Pedro, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Externada en Colombia, y que por preferencias de ella no pudo ser grabada, le preguntamos qué opinaba frente al tema y nos dijo lo siguiente, sin ser sus palabras exactas: el indulto es una figura jurídica que tiene el presidente para perdonar los delitos, esperando que las FARC acepten o no esta figura, ella la respeta, teniendo en cuenta que la persona que la ejerza podrá tener consecuencias con la Corte Penal Internacional, puesto que hay crímenes que simplemente no se pueden perdonar, como lo demuestra el Estatuto de Roma. Si esto es bueno o malo, dependerá ya de la moral de una persona. Me parece que uno debería aquí, constreñir un poquito estos deberes normativos de justicia internacional, porque pues se trata de prevenir un conflicto que ya le ha costado mucho al país. Y el problema es que si uno empieza a penalizar ese tipo de cosas, todas las cosas que hace la guerrilla, pues la guerrilla no va a tener ningún incentivo para desmovilizarse y se van a atornillar más a su posición y pues vamos a seguir en guerra otros 50 años. Y además, como que la pregunta misma que ustedes están haciendo, como que la guerrilla está haciendo esto, también llega al hecho de que el gobierno también ha hecho una cantidad de embarradas. Las condiciones que ustedes plantean, porque me parece que las víctimas tienen un derecho que es ser reparadas y esto no se cumple. Que va a ser un círculo vicioso, es como si no se lleva el proceso de paz, eso va a seguir como continuando. Entonces ya es como ponerle a fin a algo que está muy mal
Sin embargo, se podrían llegar a unos acuerdos, como lo que se ha venido haciendo, como darle a la gente que pues pasó por esas cosas como pagar de alguna manera ese delito, porque se sabe que es un delito, pero si no se lleva preso de paz, eso va a seguir hasta el infinito. Y además también es como una falta del gobierno cuando pues como que esos niños, aunque son reclutamientos forzosos, tal vez para algunos es la única opción que tienen donde están viviendo, entonces tal vez también es de parte y parte. Ya para terminar, queremos mostrar que estamos de acuerdo con la postura que establece el Centro Internacional para la Justicia. La mejor manera de conseguir la rendición de cuentas por crímenes cometidos contra menores durante un conflicto armado es a través de una estrategia integral de justicia que tenga en cuenta tanto la responsabilidad de los perpetradores como los derechos de las víctimas. Es decir, que el proceso de paz no puede significar pasar por alto los delitos cometidos por los reclutadores contra los derechos de menores.